Los saludo muy especialmente a nombre de Legis. Es un gusto para nosotros compartir este momento especial con los profesionales que nos acompañan en esta mañana y en especial con ustedes, los abogados que hacen parte de nuestra comunidad de conocimiento experto. Bienvenidos a este espacio creado especialmente para celebrar con ustedes la dedicación, la pasión y el amor por su profesión. En la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre las nuevas herramientas para el ejercicio profesional del abogado, los decretos únicos reglamentarios que recientemente expidió el Gobierno Nacional, y también vamos a estar hablando de los efectos en la profesión o en el ejercicio profesional del abogado que conlleva la reforma sobre el equilibrio de poderes, como también unas modificaciones que se surtieron en el reglamento de la Corte Constitucional para el proceso específicamente de selección de tutelas. De eso nos estará hablando un importante conferencista y exmagistrado en la mañana de hoy. Quiero dar paso a la conferencia Las nuevas herramientas para el ejercicio profesional del abogado, que nos va a presentar en esta mañana el doctor Eric Rincón. Él es el gerente de la Unidad de Información y Soluciones de Legis, es abogado de la Universidad del Rosario, es magíster en Derecho Mercantil de la Universidad Alfonso X de España y es candidato al doctorado en Derecho de la Universidad Europea de Madrid. Al doctor Eric no le gusta que yo diga estas cosas, pero sin duda, y ustedes lo saben con mucho más objetividad que yo, el doctor Eric Rincón es el hombre que académicamente es el jurista que más conoce y más sabe sobre los temas de derecho y nuevas tecnologías y documento electrónico en el país. Recibamos por favor en esta mañana al doctor Eric Rincón, gerente de la Unidad de Información y Soluciones de Legis, con esta conferencia. Bueno, muchas gracias por la presentación, John Marcos, y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Es un placer para Legis, Información y Soluciones darle la bienvenida a este importante evento que celebra el Día del Abogado y que permite mostrar cuáles han sido los diferentes cambios que se han venido suscitando recientemente en el desarrollo de la profesión. Para Legis también es un placer anunciar el día de hoy una alianza muy importante que hemos surtido con Juriscope, el grupo Juriscope, para el desarrollo de diferentes beneficios de sus afiliados y obviamente a ellos también darles la bienvenida a este importante evento. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por confiar en Legis al grupo Juriscope. El día de hoy voy a hablar básicamente de algunas nuevas herramientas que se han venido surtiendo para el desarrollo de la profesión y especialmente en lo que tiene que ver con la interacción entre el derecho y las tecnologías de la información y la comunicación. Y a esos efectos, siguiente por favor, vamos a hablar en primer lugar de lo que ha sido el desarrollo básicamente de la tecnología desde el punto de vista jurídico con ocasión de diferentes instrumentos normativos que han venido habilitando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar, habrá que hablar de la Ley 527 de 1999, que es la Ley de Validez Jurídica y Probatoria de la Información Electrónica, que permite desde 1999 desarrollar con total validez jurídica y probatoria diferentes documentos electrónicos, trámites a través de medios electrónicos y obviamente desarrolla un principio que hoy en día es cardinal en el uso de la tecnología y es el principio de equivalencia funcional. Esta Ley 527 en el ejercicio jurídico se encuentra complementada por otras normas como es el caso de la Ley 794 del año 2003, una reforma al Código de Procedimiento Civil que fue muy importante porque desarrolló por primera vez en Colombia los denominados actos de comunicación procesal por medios electrónicos, que no es otra cosa que la manifestación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de actuaciones procesales. Esta es una administración de justicia por medios electrónicos que desarrollaba algo que ya se encontraba definido en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Ley 270 de 1996. En ese orden de ideas,
desde 1996 y pasando por la ley 794 del año 2003, ya existen instrumentos específicos que permiten habilitar el uso de las tecnologías en el desarrollo de la administración de justicia. Podemos hablar de actos de comunicación procesal por medios electrónicos tan importantes como la notificación electrónica, incluso esa norma se refería a la notificación electrónica personal, a la notificación por aviso, a la notificación por edicto utilizando tecnologías de la información y la comunicación, a la presentación de memoriales utilizando tecnologías e incluso a las comunicaciones entre despachos judiciales por medios electrónicos. Fue una norma muy interesante que lamentablemente no tuvo un desarrollo práctico importante en la medida en que la Administración de Justicia aún adolece de importantes problemas a nivel de infraestructura tecnológica, no cuenta con todas las herramientas tecnológicas con las que quisiéramos que contara la Administración de Justicia y tampoco cuenta en algunos casos con la capacitación necesaria para el desarrollo de este tipo de tecnologías por parte de funcionarios judiciales. Es algo en lo que todavía, digámoslo así, hay que trabajar de manera ardua. Después vinieron otras normas, como es el caso de la ley 1395 y pasamos obviamente a la reciente disposición, la ley 1564, nuestro Código General del Proceso, que por lo menos en 18 artículos desarrolla de manera específica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al interior de los diferentes procesos. Es claro que el uso de medios electrónicos dentro del Código General del Proceso es, además de eso, una necesidad y ya vamos a hablar, y es importante referirlo en este momento, que las tecnologías de la información y la comunicación no son una moda, no son una tendencia, sino que son una necesidad en una sociedad que cada vez es más masiva, donde obviamente la tecnología permite que seamos más eficientes, que tengamos mejor cobertura y que podamos prestar mejores servicios. La virtualización tiene diferentes concepciones y es que básicamente estamos hablando de dos, digámoslo así, alternativas cuando hablamos de la virtualización. Una cosa es desmaterializar o el proceso de desmaterialización que corresponde básicamente a tener papeles y llevar ese papel a través de un proceso reprográfico que normalmente es la digitalización a archivos electrónicos. Entonces yo convierto el papel en una imagen electrónica y esa imagen electrónica debe garantizar unas condiciones de evidencia digital. Y otra cosa es la inmaterialización y aquí hay que distinguir esos dos grandes elementos, inmaterializar y desmaterializar. Inmaterializar significa construir flujos documentales electrónicos, que de principio a fin una actuación, un documento, un trámite pueda realizarse utilizando únicamente medios electrónicos y no haya manifestación impresa. La inmaterialización es lo que hoy en día en algunos ámbitos se denomina cero papel o se denomina virtualización. La desmaterialización corresponde a un fenómeno distinto porque básicamente se ubica en el papel, en la manifestación impresa y a partir de un proceso de digitalización se convierte en un archivo electrónico que también debe surtir, debe garantizar todas las condiciones jurídicas y probatorias. A esos efectos, acá en Colombia, tanto cuando estamos virtualizando, bien sea a través de desmaterialización o bien sea a través de inmaterialización, debe observarse un principio que es el principio de equivalencia funcional, que nos dice que todo aquello que realizamos a través de medios físicos o tradicionales lo podemos realizar a través de medios electrónicos con las mismas consecuencias jurídicas y probatorias. Es decir, que el hecho de utilizar medios electrónicos, información electrónica, no puede derivar un tratamiento discriminatorio desde el punto de vista jurídico y probatorio. Esa es la equivalencia funcional que tiene diferentes manifestaciones en nuestro país. La ley 527 en los artículos 6 a 12 de esa norma establece básicamente 4 equivalentes funcionales. En primer lugar, el equivalente funcional de escritura, que nos señala la total viabilidad jurídica del documento electrónico. El documento electrónico es viable desde el punto de vista jurídico y probatorio, siempre y cuando esa información electrónica sea susceptible de posterior consulta. Y tal vez aquí es donde viene el principal reto técnico y es cómo garantizar la disponibilidad de la información electrónica a lo largo del tiempo.
por lo menos durante el periodo de conservación que se encuentra asociado a los diferentes documentos dependiendo de su naturaleza jurídica. Todos los documentos, dependiendo de su naturaleza jurídica, tienen un periodo de conservación. En el caso, por ejemplo, de los documentos comerciales, 10 años, en el caso de algunos documentos de índole tributario, 5 años, y en general va a ser necesario establecer frente a cada documento si tiene una norma de conservación especial o una tabla de retención que así lo establezca, como es el caso de los documentos de entidades públicas, donde hay tablas de valoración documental y tablas de retención documental. El documento electrónico, sin embargo, existe, ya es una realidad, y el documento electrónico puede incorporar desde títulos, valores electrónicos, desde contratos electrónicos y, por supuesto, actuaciones procesales por medios electrónicos, tanto así que recientemente el Tribunal Superior de Antioquia estableció la posibilidad de ejecución judicial de un título valor electrónico, algo que pues realmente no tenía antecedentes acá en Colombia, porque a duras penas se había analizado la posibilidad de ejecutar judicialmente un título valor desmaterializado. Ya se habla de la posibilidad de un título valor electrónico con todas las condiciones de ejecución judicial. El segundo equivalente funcional es el de original. Original en medios electrónicos no sigue el criterio cronológico que ocurre en medios tradicionales o convencionales. En medios tradicionales, original es el primero. Sin embargo, en medios electrónicos, por la facilidad de reproducción, es muy difícil que el criterio cronológico sea suficiente para explicar el primer documento. Entonces, en medios electrónicos hay un cambio de paradigma, porque original será equivalente a íntegro. Integridad básicamente alude a que en el proceso de comunicación electrónica, cuando un mensaje sale del emisor y llega al destinatario, ese mensaje de datos o información electrónica no puede sufrir ningún tipo de cambio, ningún tipo de alteración. Y ese va a ser de alguna manera el principal atributo que desde el punto de vista de la seguridad técnica y de la seguridad jurídica va a buscar básicamente la normativa acá en Colombia. El ordenamiento jurídico colombiano ha sido homogéneo, ha sido, digámoslo así, bastante coherente en la exigencia de autenticidad, integridad y disponibilidad como elementos de seguridad técnica y jurídica alrededor de la información electrónica. Incluso esa autenticidad, integridad y disponibilidad se exigen en normas recientes, como es el caso de la Ley 1564, nuestro Código General del Proceso. El equivalente de firma. La firma en medios electrónicos tiene una expresión equivalente que es la denominada firma electrónica. La firma electrónica, que es un mecanismo técnico que permite identificar a una persona ante un sistema de información siempre y cuando ese mecanismo garantice autenticidad e integridad. Eso es lo que señala básicamente la Ley 527. El tipo de mecanismos de firma electrónica que se encuentra desarrollado en Colombia tiene un ejemplo básico y es lo que hoy en día entrega, por ejemplo, muchas entidades financieras a sus diferentes clientes para garantizar la seguridad de las comunicaciones electrónicas entre el banco o entre la entidad financiera y el cliente, los denominados tokens OTP o los tokens que generan una clave dinámica cada 15 o cada 10 segundos. Ese es un ejemplo de lo que podría ser una firma electrónica. Y vean ustedes cómo hoy en día se utilizan de manera casi que cotidiana por parte de diferentes usuarios del sistema financiero. Existe, además de eso, una cuarta manifestación, que tal vez es la que más se olvida y la más importante desde el punto de vista de la evidencia digital, de lo que podría llegar a ser el acervo probatorio en diferentes procesos judiciales o administrativos. Y aquí no hay que olvidar que la información electrónica hoy en día cubre prácticamente el 60% del acervo probatorio en la jurisdicción ordinaria, es decir, las pruebas electrónicas son muy importantes. Si ustedes simplemente revisan cuáles son los casos de gran impacto mediático en nuestra sociedad, casi todos se refieren a grabaciones, a correos electrónicos, a videos, incluso a mensajes de WhatsApp. Entonces vean ustedes cómo la información electrónica está surtiendo efectos jurídicos y probatorios, y aquí las condiciones, los requisitos de evidencia digital para que el archivo y conservación de la información electrónica sea válida
son muy importantes. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, garantizar el origen o verificar el origen del documento que se está archivando o conservando por medios electrónicos. En segundo lugar, garantizar la integridad de ese documento electrónico. En tercer lugar, garantizar los extremos de conservación temporal, cuándo comienza y cuándo finaliza el periodo de conservación. Y finalmente, garantizar la posterior consulta de la información electrónica. En ese orden de ideas, la equivalencia funcional es la que permite señalar que en Colombia, cuando estamos hablando de documento electrónico, estamos hablando de algo que es completamente válido. Y esta norma ya tiene 16 años de vigencia, fue publicada en el Diario Oficial el día 18 de agosto de 1999, con lo cual ya es una ley que debería estar apropiada por diferentes autoridades judiciales y también por nosotros los abogados en el ejercicio de la profesión. Es muy importante tenerla en cuenta. Y aquí viene algo muy importante, siguiente por favor. ¿Cómo llegar a un flujo documental electrónico? ¿Qué es lo que uno puede realizar cuando estamos hablando de desarrollar flujos documentales electrónicos, de trabajar con la información electrónica? ¿Cómo podemos llegar a la construcción de esa inmaterialización que incluso permitiría hacer más eficiente la labor de nosotros los abogados? Pues básicamente esta es una propuesta de análisis de lo que nosotros hemos considerado desde Legis que debe ser tenido en cuenta al momento de realizar la inmaterialización. En primer lugar, tomar el flujograma de un proceso físico, que es lo que efectivamente se encuentra en las secretarías generales, en las direcciones de planeación, normalmente en las direcciones de calidad de las instituciones. Existe una definición de cuál es el flujo físico del respectivo proceso. Hacer un análisis de cumplimiento legal sería la segunda parte de esa matriz para lograr determinar si efectivamente el documento o el proceso se puede surtir por medios electrónicos, y ese análisis jurídico legal es un análisis de equivalencia funcional, estableciendo las diferentes manifestaciones de equivalencia funcional y su cumplimiento. En tercer lugar, pintar o ya establecer cuál sería el flujo documental electrónico a partir de una arquitectura tecnológica y de unos sistemas de información con los que cuente la respectiva entidad. Y para eso existen tres grandes principios, que es la automatización, la racionalización y la simplificación del trámite. En la medida en que nosotros automaticemos, simplifiquemos y racionalicemos los trámites por medios electrónicos, podremos realmente estimular el uso de ese tipo de tecnologías. Y finalmente, un análisis de riesgos para saber cómo se comportan riesgos que son propios a la información electrónica, el riesgo de suplantación de identidad, el riesgo de alteración de la información electrónica y el riesgo de repudio de la información. Siguiente, la buena noticia es que no faltan normas, sobran. Aquí hay un catálogo de 12 disposiciones que señalan el uso de los medios electrónicos, y casi que siempre la respuesta del abogado cuando se le pregunta: señor abogado, ¿se pueden utilizar medios electrónicos para el desarrollo de una actuación o de un proceso? La respuesta de algunos es: no, mire, eso no se puede hacer todavía porque falta una disposición. ¿O cuál es la solución para este problema? No, una norma. Pues no, aquí existe ya una dispersión normativa suficiente, hay muchas normas, hay una prolijidad de disposiciones que es importante tener en cuenta desde el punto de vista incluso interpretativo. Con conocimiento de causa les puedo decir que contratan abogados hoy en día para saber en algunas instituciones cómo aplicar este catálogo de normas, que es apenas algunas de las normas importantes, porque existen por lo menos unas 30 disposiciones más que tocan el uso de medios electrónicos acá en Colombia. Son normas habilitantes sobre el uso de medios electrónicos o que afectan desde el punto de vista procedimental o probatorio muchas actuaciones. Entonces, las normas sobran. Incluso, ya uno podría decir que el ordenamiento jurídico está completo. Tal vez una de las disposiciones que faltaba hace algunos años era una norma que protegiera los derechos del consumidor por medios electrónicos, pero las normas ya, digámoslo así, no hacen falta. Siguiente, por favor. En ese orden de ideas, Legis ha venido pensando en herramientas que efectivamente faciliten la vida de los abogados, que les permitan a los diferentes abogados desarrollar sus actuaciones de la manera más eficiente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestra
herramienta de virtualización es LegisOffice. LegisOffice sí es una herramienta que permite contar o que le permite a los abogados desarrollar su actuación de una manera mucho más, digámoslo así, moderna, utilizando las tecnologías, y sobre todo funciona con flujos de trabajo que permiten organizar y controlar los procesos referentes a la operación del negocio jurídico. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las herramientas que permite o que integra Legis dentro de su herramienta LegisOffice o dentro de su herramienta de virtualización? El seguimiento diario de procesos en juzgados, tribunales, altas cortes, la conectividad fácil y segura, el control de casos y expedientes, las alertas de vencimientos de términos, el almacenamiento seguro de los documentos en la nube, la organización automática de actividades, tareas y responsables, el seguimiento y control incluso de la facturación, que es algo que muchas veces no tenemos tan claro los abogados, el reporte e informe del negocio, y obviamente la reducción en el tiempo de consulta y almacenamiento de la información. LegisOffice es una herramienta que permite integrar todas las bondades de un gestor documental electrónico a las condiciones particulares del negocio de nosotros los abogados. Siguiente, por favor. LegisOffice adicionalmente cuenta con una serie de módulos, un directorio, un módulo de directorio, un módulo de clientes, un módulo de webmail, un módulo de flujos documentales electrónicos o de workflow, un módulo de reportes de tiempo, un módulo de casos y control de expedientes, y tiene también obviamente gestión documental de los procesos, minutas y modelos de las diferentes actuaciones que requieren los abogados, un módulo de facturación y un módulo que es muy interesante de vigilancia judicial. Siguiente. ¿Cuáles son los beneficios? Pues los beneficios, en primer lugar, controlar los vencimientos y garantizar que haya notificaciones oportunas incluso a los correos electrónicos de los abogados. En segundo lugar, tener un backup digital de toda la información por parte de estos abogados, obteniendo informes precisos y relevantes que le permiten controlar sus actividades. También la custodia de la organización en condiciones de gestión documental electrónica adecuadas. Hoy en día incluso esas condiciones de gestión documental se encuentran regladas a través de diferentes normas, como es el caso de la Ley 594, Ley General de Archivo, pero también hay disposiciones recientes como el Decreto 2609 sobre expediente electrónico, y todas estas normas han sido tenidas en cuenta al momento de desarrollar las herramientas tecnológicas por Legis. Siguiente. Legis, en ese orden de ideas, tiene y presenta para los abogados herramientas que permiten el desarrollo de su profesión, herramientas que permiten realmente el control y el seguimiento utilizando las tecnologías, herramientas que permiten modernizar. Sean todos ustedes bienvenidos a este importantísimo evento. Le doy las gracias a los conferencistas que asisten, especialmente al doctor Jaime Córdoba, que ha llegado desde muy altas horas de la mañana acá a acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos realmente que este evento sea de toda la utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.